Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, quisiera darle la más cordial bienvenida al tercer encuentro de personas graduadas en la carrera de orientación de la Universidad Nacional. Retos y desafíos de la orientación en los tiempos actuales. Saludos a nuestras autoridades de la División de Educación para el Trabajo, en donde se encuentra la carrera de orientación, a la máster Lidiet Montes Rodríguez, directora de la división, así como al máster Víctor Villalobos Benavides, nuestro subdirector. Ahí los vemos. Saludos. También saludamos a nuestra expositora invitada de hoy, la doctora Mirta Gavilán. Extendemos un caluroso saludo a todos y a todas nuestras colegas presentes, tanto de la Universidad Nacional como de otras escuelas formadoras, incluidos los de la carrera de orientación de la Universidad de Panamá y también algunos que nos acompañan desde Argentina. A los estudiantes y a otras personas que se unen hoy a compartir sobre este valioso tema, sean bienvenidos. Esta actividad tiene como finalidad fortalecer el enlace y la vinculación continua de las personas graduadas dentro del marco del compromiso de la mejora, de la autoevaluación y gestión de la calidad de la carrera de orientación de la Universidad Nacional. El tercer encuentro de personas graduadas tiene esta actividad como inicial, este webinar, y posteriormente a las 5:30 iniciarán los talleres simultáneos sobre 3 temáticas. La primera de ellas, entornos personales de aprendizaje, herramientas TIC como apoyo a la tarea orientadora en época de pandemia. Como segundo tema, tendremos innovación y empleabilidad en orientación ante la nueva normalidad. Y el tercer tema de taller será educación emocional para enfrentar los retos actuales. Para dichos talleres, las personas graduadas ya se inscribieron y recibieron los enlaces de la plataforma Zoom para su ingreso mediante el correo electrónico. El pedagogo Hugo Ashman dijo que la vida es esencialmente aprender. De esta forma, vivir es aprender y aprender es vivir. Por ello nos alegramos de poder tener esta oportunidad, no solo para compartir nuestras experiencias vitales y los aprendizajes que en nuestra profesión continuamente adquirimos, sino también para escuchar de personas que nos enriquecen con sus aportes, los y las expositoras nacionales e internacionales con los que contaremos en esta actividad. De esta forma, damos inicio con el tema de nuestro webinar, Retos y desafíos de la orientación en tiempos actuales. Nuestra expositora tendrá 40 minutos para su disertación. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en el chat y posteriormente tendremos oportunidad para realizar 2 preguntas y pasaremos a los talleres de esta noche. Les presento a la doctora Mirta Gavilán. Es licenciada en Trabajo Social, psicóloga y doctora en Psicología por la Universidad de La Plata en Argentina. Actualmente es directora y fundadora de la carrera de especialización en orientación educativa y ocupacional de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Es investigadora nivel 1 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la misma universidad y recibió el premio al investigador formado en el año 2011. Evaluadora de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria y de diversas instituciones científicas. Profesora invitada de universidades nacionales e internacionales. Ha escrito 10 libros en autoría y coautoría y tiene numerosas publicaciones en diferentes revistas científicas de la especialidad. Es directora fundadora de la Revista Internacional Bilingüe Orientación y Sociedad. Fundadora y directora del Centro de Orientación Vocacional de la misma universidad. Es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral desde 2015 hasta el presente. Nos sentimos muy complacidos de contar hoy con la presencia de la doctora Gavilán y pasaremos a escuchar su disertación. Bienvenida. Encantada, bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Primeramente voy a hacer un agradecimiento a la invitación a este encuentro a las autoridades de la Universidad Nacional de Costa Rica, en especial a la directora de la Dirección Orientación para el Trabajo, la magíster Ana Lidiet Montes Rodrigo, a la magíster Ruth Villanueva, a Bárbara Cindy Atavia Aguilar y a la directora de la carrera de orientación. Es decir, son varios y es un equipo bastante importante el que interviene en este evento. Bueno, lo que es increíble que estamos frente a egresadas de la carrera de orientación, y quiero decirles de que de todas las carreras que yo conozco y países, es el único lugar donde tienen carrera de grado en orientación, de posgrado, magíster, colegio profesional y sindicato. Así que bueno, realmente pienso que Costa Rica y la Universidad Nacional han tenido realmente mucho interés en lo que significan las propuestas de orientación y la formación. En uno de los aspectos que quisiera ver, en uno de los aspectos a considerar, eso lo que yo les quería comentar, que el Power que yo envié en primer término, les voy a decir en qué momento lo voy a usar o lo vamos a necesitar. Algo que es muy importante en este momento, que es para dar respuesta a este tema planteado, que son retos y desafíos de la orientación en los tiempos actuales, voy a tener en cuenta dos roles, diríamos. Por una parte, mi formación académica e investigativa dentro de y extensión en la universidad, fundamentalmente en la Universidad Nacional de La Plata, y luego mi actividad como referente en este momento, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral, de la cual hemos estado desarrollando varias actividades en estos tiempos de pandemia. Para poder dar respuesta al tema planteado, pienso que es interesante realmente dar algunos lineamientos en relación a la temática de la orientación. Es decir, ponernos de acuerdo desde qué lugar yo, en este caso, primero voy a hacer diríamos, un raconto de aspectos principales que tienen que ver con estos cambios y estas modificaciones que se han dado en el campo de la orientación. No hay duda que el análisis de la historia de la orientación y de sus marcos teóricos de referencia nos muestran que ésta se ha estado apoyando en diferentes paradigmas a lo largo del tiempo y el espacio. Estas variaciones evidenciaron un campo heterogéneo que demandó ser desarrollada y reconceptualizada para alcanzar la capacidad explicativa y operativa que en la actualidad tiene la orientación. Hoy el problema de la orientación exige ser reconceptualizado como problema claramente inter y transdisciplinario, donde la teoría enfoca los nudos estructurales de sus relaciones complejas y la investigación empírica y las intervenciones orientadoras encuentran las situaciones concretas donde se establece la prueba y se enriquece con orientaciones adecuadas y efectivas. Luego, la orientación articula fundamentalmente o articuló con el sistema educativo formal. La elección es un acto básicamente individual. La orientación desde la prevención se expresa desde una perspectiva institucional que la favorece o la dificulta, según sus cualidades. La elección comporta una libertad y un riesgo. La elección elige, pero también se equivoca. Pero esta equivocación, desde nuestra mirada,
puede ser inclusive un acontecimiento favorable en el camino de la vida. En la elección vocacional hay mucho del presente que se juega en el futuro y mucho del futuro que se hipoteca en la actualidad. Además, y fundamentalmente, el futuro se hace con algunas certezas, muchas inseguridades y demasiados hechos aleatorios. Los vemos. Determinismo y azar componen un par inevitable que preside todos los desarrollos y todos los procesos sociales. Luego es posible conocer algunas determinaciones, o mejor aún tendencias, que marcan los derroteros de los cursos históricos, pero tampoco pueden desconocerse los caminos alternativos, las crisis, las rupturas, las bifurcaciones que se cruzan con lo mencionado anteriormente. Las teorías del azar y del caos nos informan de la multiplicidad de procesos sociales que sufren estas intervenciones sorpresivas, aleatorias e inesperadas. Las políticas de orientación deben tener en cuenta los estados presentes y futuros de las distintas sociedades, las diferencias específicas, los proyectos educativos, los sociales, los culturales, que es posible concebir mediante intervenciones dedicadas y responsables, claramente afincadas en la realidad. La orientación es una praxis y teoría inter y transdisciplinaria activa que se manifiesta en estudios, investigaciones y programas de acción directos e indirectos. Otro tema que es importante analizar y que posiblemente luego del recorrido que haga de esta primer parte van a ver por qué directamente nosotros, y yo siempre hablo de nosotros porque todo lo que tiene que ser con investigaciones, con producciones, con docencia, siempre es compartida con otros. Todo forma parte de equipos, por eso sí, generalmente yo me voy a referir tanto en un espacio como en otro a acciones colectivas. Hay un tema que tiene que ver con el tema de la orientación. La orientación ha sufrido no solamente cambios en su forma de entenderla, de comprenderla y de actuarla, sino que ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. En este caso, en nuestro país, nosotros tuvimos, y creo que la influencia fue en las primeras décadas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Cuando teníamos, diríamos, una pertenencia más europea, se llamó orientación profesional y estaba relacionada más con el mundo del trabajo. Cuando tuvimos más influencia norteamericana, comenzó a llamarse orientación vocacional. Pero en los orígenes de nuestra historia, que tiene que ver, ustedes saben de que en nuestro país la orientación tuvo mucha relación y sigue teniendo, pero se ha ampliado a otras áreas del conocimiento y a otras disciplinas con la psicología. Y en una primera etapa, diríamos, nuestra cátedra o nuestras facultades, la materia tenía mucha relación con el mundo del trabajo y se llamaba orientación profesional y selección profesional. Eso duró cierto tiempo y luego, diríamos, con el avance un poco más entendido con lo que significó algunas investigaciones dentro de Estados Unidos y la influencia en nuestro continente, comenzó a llamarse, diríamos, orientación vocacional o orientación vocacional ocupacional. También tenemos que hacer referencia que en nuestro continente hubo dos figuras con posturas muy diferentes, pero es decir, a pesar de sus diferencias,
tanto uno como el otro, uno tuvo más trayectoria y más recorrido, que fue Emilio Miri López, el español, que vivió un tiempo en Argentina, estuvo un tiempo también viviendo en Uruguay, pero fundamentalmente toda su influencia y donde permaneció mucho más tiempo y creó el Centro de Orientación Profesional fue en Brasil, en Río de Janeiro, donde realmente falleció Emilio Miri López. Y después, y tuvo una gran influencia, tal es así que en el año 1947 se editó, diríamos, en la editorial Capeluz, el famoso libro que era cabecera de todas las cátedras de orientación, que era el Manual de Orientación Profesional de la editorial Capeluz de Emilio Miri López. Por supuesto que tiene un recorrido sumamente extenso. Y luego, más centrado en la carrera de psicología y en la que nosotros nos pudo haber interesado y que impulsó muchas veces a que los psicólogos nos dedicáramos a orientación, fue la propuesta de Rodolfo Waslaski, bueno, por supuesto, que él falleció muy joven, sobre esa nueva mirada de la orientación que llamó en la década del 70 la orientación vocacional, la estrategia clínica, de la cual, bueno, por supuesto que nosotros, los referentes vecinos, tanto de Uruguay como de Brasil y fundamentalmente, es decir, y de Chile, pero fundamentalmente Brasil, fue para nosotros realmente otro de los, diríamos, de los temas que nos hizo vivir un poco diferente la temática de la orientación. El tema es que también la temática y el concepto de la orientación fue cambiando en el mundo. Tal es así que siempre cuando nos encontramos en los diferentes congresos teníamos diferentes nominaciones para decir lo mismo. Uno decía orientación de la carrera, otra orientación para la carrera, otra orientación vocacional continua, otro diría, es decir, todas esas formas similares de decir algo de la orientación llevó a que la Asociación Internacional de Orientación en el año 2005 realizó un glosario para que nos pudiéramos entender qué significaba hablar de orientación en diferentes países. Y se tradujo en 4 idiomas ese glosario. Bueno, en relación a este tema, yo quiero ver ahora, me gustaría que me pasaran la... Cindy, si podés pasar el... Sí, señora, ya le comparto la presentación. Perfecto. Bueno, en función de los años que uno ha tenido en lo que es la investigación y lo fundamentalmente también en la docencia y la extensión universitaria, siempre estuvimos viendo y analizando las nuevas maneras de poder ver la orientación y cuáles eran, diríamos, todos aquellos aspectos que bordeaban o que tenían directa relación con la orientación. Fue así que en el año 1993 nosotros hablábamos, entonces en el año 1993 comenzamos a hablar de la trilogía orientadora. ¿Qué significaba la trilogía orientadora? Era uno de los aspectos importantes anteriores a la trilogía, era que todos hablábamos de la orientación y la orientación la veíamos desde los primeros autores hasta la actualidad como proceso, como algo dinámico, en ascenso, en retroceso o dinamizando de alguna manera, pero siempre era algo procesual. Y nosotros hablábamos del microproceso, que son los recortes significativos a lo largo de la historia, en las cuales los sujetos tienen que optar con el pasaje de un nivel educativo al otro, con el pasaje diríamos, del mundo del trabajo, con los diferentes momentos en los cuales
los sujetos mayoritariamente tienen que hacer opciones. Eso lo llamábamos microproceso. Después te hablábamos del macroproceso, que es todo aquello que articula, pero que da base y fundamento a todas las situaciones de elección, que son diferentes en cada contexto, que tiene que ver con la cultura, con lo económico, con la situación política, económica, con el tema de la raza, la religión. Es lo que puede englobar mayoritariamente a cualquier propuesta de orientación. Y al proceso específico lo llamamos a la intervención, diríamos, orientadora, en la cual el sujeto, ya no los grupos, necesita una intervención personalizada. Y esta intervención personalizada estaba llevada a cabo por el psicólogo, psicopedagogo o los profesionales especializados en orientación. Con el tiempo fuimos, por supuesto, continuamente, diríamos, investigando en relación a estos temas de la orientación, y fueron apareciendo, diríamos, a ver, sí. No. En este es lo que yo le hablaba, que es la trilogía orientadora, que tiene que ver con qué, con el proceso, con los tres aspectos que le mencioné, con la prevención, porque siempre cuando hablábamos de orientación teníamos unido el concepto de prevención, que tuvo unido siempre en cualquier instancia, por dificultades, para eludir dificultades de aprendizaje, para incluirlo en el mundo de la guerra, siempre eran acciones de prevención hacia. Y también, por supuesto, el tema de proceso y el tema de imaginario social, que eran todas aquellas situaciones en relación frente al mundo del estudio y del trabajo que se daban en determinados lugares, comunidades, que por ahí no había coincidencias entre lo que realmente el mundo del trabajo o el mundo educativo vislumbraba y lo que se podía llegar a realizar en función de lo que iba apareciendo. Estos fueron, diríamos, cada uno de estos aspectos tuvo que ver con diferentes investigaciones. En este caso, una investigación que llevamos a cabo en Ciencia y Técnica, que se llamó Imaginario Social, Realidad Ocupacional. Con el correr del tiempo, esto que se llamó Trilogía Orientadora, como siempre la investigación tiene que ver con un momento histórico y tiene que ver siempre con, diríamos, diferentes variables que vamos analizando, y es contextual, no hay duda de que seguimos avanzando en las temáticas de la orientación y de origen. Yo no sé cómo hago para correrla acá, porque no. Ah, bien. De origen al problema de la orientación, que se refiere a las cuestiones que surgen en el campo de la orientación y que interrogan la posibilidad de construir un modelo que dé respuesta a los requerimientos de la sociedad contemporánea y de nuestro país, a partir del cual se puedan implementar modelos operativos que permitan realizar intervenciones sobre los campos específicos en la realidad. La siguiente. Porque la pasan desde allá. Entonces, comenzamos a pensar en la ampliación de la orientación, y que la orientación a través de las nuevas problemáticas que iban apareciendo en relación a las problemáticas del desempleo, de la inestabilidad laboral, de las nuevas dependencias o drogadependencias o problemáticas sociales, por supuesto, daban a origen a que se debían incluir dentro de lo que nosotros hablábamos y con más fuerza, realmente, sigamos, la próxima. Se debían incluir como parte realmente del proceso orientador la noción de campo, que es un espacio de conocimientos y prácticas relacionadas con una problemática. Por supuesto que todo esto que tiene que ver con investigación
tiene su basamento teórico y sus autores correspondientes. Nosotros, sobre la noción de campo, tuvimos en cuenta a Pierre Bourdieu en su definición de 1988, donde este calificaba al campo como un espacio de lucha, donde los distintos contendientes tratan de apropiarse de un material cultural y simbólico que se constituye en objeto apetecido por los agentes sociales. Aquí unos tratan de mantener la dominación del campo y otros tratan de cuestionarlo y de reemplazarlo por el juego del poder y la estrategia. ¿Por qué decimos campo? Nosotros, a los efectos de nuestra investigación y del modelo que proponemos, tiene en cierta medida una amplitud mayor. ¿Por qué? Porque esta noción, el campo, siempre incluye a lo que está presente, diríamos, institucionalmente, más todo lo otro que no se incluye en lo institucional. Es decir, en cierta medida, podéis pasarme la otra. Pasamos. Esa noción de campo está atravesado, no hay duda, por, diríamos, diferentes disciplinas. Esa noción de campo, nosotros, a los objetos de nuestra investigación, la hemos hecho más acotada a lo institucional e incluimos en nuestro esquema o en nuestra modalidad de trabajo lo que significa el campo educativo, el campo del trabajo, el campo de las políticas públicas, es decir, el campo de la economía, es decir, son todas áreas, campos importantes que intervienen circularmente en todo lo que significa la orientación. Dentro de ese campo o de esos campos, ¿qué intervienen? La disciplina, como un espacio recortado y profundo de la realidad o del conocimiento, la interdisciplina, como un nivel de mayor, diríamos, complejidad, y la transdisciplina. Si bien yo no me voy a referir específicamente a estos tres aspectos, les puedo llegar a decir de que generalmente nosotros opinamos que es muy importante ya considerarse un equipo interdisciplinario, porque tiene un objeto de conocimiento común y parten de una profundidad, diríamos, sobre un hecho común. La transdisciplina, como es un nivel de complejidad mayor, hasta ideológica, y que tiene que haber cierto tiempo directamente en relación a esto, no hay ninguna duda que muchas veces es difícil de que se pueda trabajar transdisciplinariamente. Hay diferentes posturas y relación con esto. La próxima. En relación a todo esto que se fue dando, a estas investigaciones, a estos encuentros, a estas miradas, a los diferentes programas y propuestas que se iban relacionando con la temática de la orientación. Ahora vamos a ver los diferentes programas que se fueron abordando y que además el orientador tuvo que dar respuesta a muchas demandas que no eran tradicionales, que no eran las que estábamos acostumbrados sistemáticamente dentro de lo que era la escolaridad o dentro que eran los equipos o lo que puede llegar a significar los centros de la universidad. Las demandas vinieron de muchos lugares en función de las nuevas complicaciones de la vida social. Por eso nosotros definimos a la orientación como orientación. Después se adjetiva con el campo o la problemática que realmente que vamos a estudiar o que vamos a analizar o que vamos a intervenir. Por eso decimos que definimos a la orientación como el conjunto de estrategias y tácticas que emplea el psicólogo, psicopedagogo especializado en orientación para que el orientado, sujeto de la orientación individual o colectivamente, mediante una actitud comprensiva, reflexiva y comprometida, puedan elaborar un proyecto educativo, laboral, personal a lo largo de la vida. Esto es, definimos porque queremos
que es una definición más incluyente dentro de la orientación. Y por supuesto, el conjunto de estrategias y tácticas que hemos implementado optimiza realmente este tema. La próxima. Por lo tanto, nosotros hablamos del modelo teórico operativo en orientación. ¿Qué decimos? Que el modelo teórico operativo no es algo estático, es totalmente dinámico. ¿Por qué? Porque es una mirada sobre la realidad, sobre un recorte, sobre una problemática. Es decir, después dentro de la mirada, dentro del de lo que llamamos el proceso específico de la orientación, las estrategias y las tácticas van a ser, por supuesto, con una mirada amplia en función del enfoque teórico que uno le da, pero eso va a ser en función de la formación, de la capacitación que tengan las personas que van a trabajar en la temática de la orientación. Eso no hay ninguna duda. Por eso nosotros hablábamos, hasta un momento nos habíamos quedado en lo que era el MTO, como dicen, que es la orientación atravesado por el proceso imaginario y prevención, o sea, la trilogía, y la complejidad, que llamamos educación, los campos y los diferentes saberes. En función de todo esto es la mirada que le damos a la orientación. Pero ¿qué sucede? Como se sigue investigando y trabajando, y nosotros desde la psicología hemos trabajado mucho con todo lo que tiene que ver con la ley de salud mental, la lectura, el análisis en relación a estos temas, hemos incluido en esta última etapa a la orientación como parte, la próxima. Bueno, esto es, podemos dejarlo porque si no seguimos, es un poco sigamos con la próxima. Bueno, estos son los diferentes proyectos que se fueron incluyendo, que apuntan a la orientación personal a lo largo de la vida. El programa Equidad y Orientación, el desafío de una propuesta, el modelo de prevención múltiple integral, embarazo adolescente y parentalidad responsable, programa Puertas, programas del interior de la provincia, programas de reorientación, programas para personas con discapacidad. Esos son los diferentes programas en los cuales hemos intervenido, teniendo en cuenta paulatinamente la mirada de este modelo. Por supuesto que hay, en cuanto a los programas, hay algo que es, sigamos, y hay otros proyectos que hemos debido intervenir que son por fuera del sistema educativo formal, que fue en su momento el programa La Mujer de Hoy en la elaboración de nuevos proyectos, el programa de reorientación vocacional, el programa de orientación para adultos mayores y el programa de orientación en contextos de encierro. Como ustedes verán, todos estos programas son nuevas propuestas mucho más amplias de lo que anteriormente incluíamos en la orientación. Pero no significa de que todo el mundo puede llevar adelante este tipo de programas, porque no solamente tenemos que tener en cuenta la formación y la capacitación en orientación, sino que al ser tan diverso y tan amplio, lo importante es tener en cuenta, diríamos, el marco conceptual, la mirada, pero después cada una de las personas que son motivadas o que ingresan a trabajar o que les interesa profundizar un área de la realidad, un área de orientación, tienen que profundizar esa temática, porque no es lo mismo trabajar con programas de orientación en la escuela media, una preparación para el mundo universitario, no es lo mismo una preparación para el mundo del trabajo que trabajar en orientación en contextos de encierro.
hay que tener muy en cuenta, cuando la problemática es específica, abordarla con un conocimiento y una profundización de dicha realidad institucional y de los sujetos que se encuentran en lo mismo. Lo mismo también tenemos en cuenta que, es decir, nosotros hemos elaborado proyectos de orientación para adultos mayores, que no es lo mismo que programa de entretenimiento. Es decir, de pasar la vida, porque muchas veces ahora con lo que ha aumentado la edad, diríamos, en que las personas vivimos, es decir, hay una etapa muy importante que muchas veces ahora es cuando se jubilan o se están por jubilar, y lo que necesitan muchas veces es un programa de orientación en la cual posiblemente van a elegir lo que no pudieron elegir o volver a elegir, pero tienen la posibilidad de elegir. Por eso hablamos programas de orientación para adultos mayores en relación a la posibilidad de elección. Siguiendo con todos estos programas que tenemos nosotros, y me tengo que apurar porque si no hay una parte que no me ¿me das la última? Bueno, como seguimos hablando y organizando los planes, programas, los nuevos que nos iban haciendo, no hay ninguna duda, y volviendo a lo que les decía en relación a la salud mental, es que nosotros lo que hemos analizado, que todos los programas de orientación a la luz del modelo que nosotros proponemos, es decir, que van a partir teniendo en cuenta las estrategias, los campos y los saberes. Sabemos que toda elaboración de un proyecto y su concreción crean espacios de salud. Todo aquello que hace la posibilidad de un sujeto que pueda realmente elaborar un proyecto, tener, el proyecto puede ser variado, hasta puede ser, es decir, pensar de que se va a tomar un año sabático, o que quiere pensar, o que quiere reflexionar. Es algo que lo decide el sujeto, es su deseo. Pero por supuesto que todo eso, la posibilidad de una elección, realmente da lo que nosotros llamamos la posibilidad de ser un espacio de salud. Así que nosotros lo que consideramos desde el punto de vista de la orientación como una parte de la salud integral, que estará compuesta por el conjunto de interacciones de la persona, su familia, el entorno, las diversas relaciones sociales, comunitarias, el contexto sociocultural y la posibilidad de que se cumplan los derechos humanos esenciales como salud, educación, vivienda, trabajo, justicia y políticas sociales. Cuanto más de esta interacción, más podrán elaborarse los proyectos, diríamos, de orientación. ¿Me pasas la última? Acá está puesto lo que nosotros consideramos dentro de la orientación, cómo se complementa dentro de lo que consideramos la salud integral. Decime si hay una más. No. Bueno. Ahora, este es un espacio, yo me voy a referir exactamente cuánto me queda, Ruth, denme unos minutos más. Bueno. Sí, queda aproximadamente 10 minutos más. Bueno, yo voy a decirles que esto es en relación a un área. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos ha sucedido en todo esto que llamamos algo no previsto, que fue la pandemia. En relación al tema de la pandemia, es que a través de AIDOEL nos surgieron una serie de inquietudes, de preguntas, por supuesto que en una primera parte un poco difícil de poder pensar, y se habla de una diferencia entre lo que significó, diríamos, la temática de la orientación. ¿Por qué? Las preguntas a nuestra asociación tenían que ver en relación a qué hacer, cuáles eran las respuestas, qué es lo que podemos hacer en la temática con los jóvenes que están próximos a egresar.
Por supuesto que, como siempre, fueron muchas las consultas, pero es algo en el cual los interrogantes surgieron, diríamos, muy numerosos, y también, por supuesto, es decir, lo que puede llegar a decir nosotros desde el punto de vista de que no hay respuestas. Las respuestas en ese momento eran, bueno, vemos, analizamos qué ha pasado en otras situaciones, porque los jóvenes muchas veces han tenido que elegir en situaciones, diríamos, medio de catástrofe, de acuerdo al contexto país en el cual nos encontramos. En relación a eso, nosotros hablamos de una diferencia entre lo que significa, diríamos, las TIC, que son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se utilizan mucho en algunos países, no en el nuestro, en relación a la orientación, y que por supuesto que son estudiadas, analizadas, y que además tienen realmente una forma de poder contener, organizar y diagramar, que tiene que ver con todos los estudios que ha hecho fundamentalmente Europa en relación a las técnicas, a la tecnología de la información y la comunicación para los orientadores. Pero también lo que nosotros más nos preocupaba es qué pasaba con esa disrupción, y por eso le pusimos, diríamos, no es lo mismo la tecnología, diríamos, de las TIC que la tecnología que ya se conocen, que las tecnologías, diríamos, disruptivas, aquellas que se dan en un momento determinado, sin saber cómo, poder dar respuesta de una manera tan, diríamos, tan apresurada a las situaciones que se iban apareciendo. En ese momento, por supuesto, que hemos escrito algo sobre este tema, y hubo diferentes investigadores, filósofos, antropólogos, que en relación a la pandemia daban su respuesta. Hubo un libro que se llamó Sopa de Wuhan, donde consideraban, diríamos, Agamben, Zizek, Bilhan, Chulhan, Mónica Galindo, todas filósofas o pensadoras que daban diferentes respuestas a la temática de la pandemia, desde que, bueno, era un criterio totalmente de privación de la libertad, que era una forma de controlarlos de todas las maneras, de que era la posibilidad de un capitalismo salvaje, de que era un nuevo comunismo, es decir, dieron todas las respuestas que podía llegar a aparecer esa temática del encierro, o lo que llamábamos las famosas cuarentenas, que en algunos países las llevamos muy adelante, el tema de la cuarentena. Ahí surgió que dijimos, bueno, hay algo que es importante, y tomamos en cuenta dos temas. Por un lado, y quisimos explorar, quisimos investigar cuáles fueron los impactos generados en las prácticas profesionales de la orientación en periodos de pandemia y sobre tal proyección. Elevamos una encuesta, diríamos, a países de Iberoamérica que componen nuestro campo de trabajo, de las cuales incluimos la encuesta a través de diferentes redes sociales y profesionales. Tuvimos la respuesta de 307 orientadores, estaba dado para orientadores. Y en ese caso respondieron los países que intervinieron fueron, diríamos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esa es una encuesta que yo les podría dar algunos datos porque ya las tenemos, pero tenemos que profundizar. Esa fue un área de trabajo fundamental, pero además hemos llevado a cabo, para dar respuesta a todas las problemáticas que iban apareciendo desde lo grupal, todo relacionado con orientación y el mundo del trabajo, la problemática del trabajo actual en situaciones en lo que significa trabajo el teletrabajo, el trabajo de plataformas, diríamos,
la orientación, en la formación de las cátedras de orientación, en los diferentes programas, en el uso de las tecnologías. Hicimos 8 conversatorios, le llamamos así, con distinguidos profesionales de Iberoamérica en cada uno de esos momentos, donde, bueno, llevamos diríamos, el power que ustedes tienen en su poder, si quieren lo podemos pasar o lo pasan luego, tiene que ver con cada uno de los conversatorios en relación al tema de la orientación y la pandemia, que todos fueron grabados y todos son de uso libre y que de vista libre, y que están dentro de nuestra página de la asociación, que es AIDOEL, es decir, www.aidoel.org. Ahí van a encontrar todo lo que también les adelanto a ustedes, le he enviado en este Power, con todos los flyers y todas las temáticas que se fueron viendo y analizando. En cuanto al resultado de estas encuestas, podemos llegar a decir que uno de los aspectos importantes es que las respuestas fueron del ámbito ocupacional, diríamos, el 50% fueron del ámbito público, el 20% del ámbito privado y el 29%, casi 30%, del ámbito público y privado. Es decir, el ámbito público tiene el 80% de los orientadores. Para que vean las diferentes formaciones, las disciplinas que intervienen y son de diferentes países de Iberoamérica, es psicología, psicopedagogía, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en educación con énfasis en orientación, eso debe ser de Costa Rica, licenciados en ciencias de la educación, asistente educacional, profesor y licenciado en filosofía y en sociología. Por eso decimos las diferentes notas en relación a ese tema. Por supuesto que las respuestas que nos van dando en relación a ese tema, actualmente un 67% de los colegas encuestados atienden en modalidad remota. Ello puede implicar que la modalidad en la pandemia se proyectó frente a un desconocimiento de las prácticas demandadas. El tema es que por un lado, por supuesto que ha tenido cierta aceptación. Ahora, la aceptación que nosotros tenemos, porque ahora tenemos los datos que nos dio la encuesta. Ahora tenemos que seguir investigando y realmente explorando y analizando si la utilización de los medios, de las tecnologías en esta etapa fue importante porque es la única que teníamos a nuestro alcance. No hay ninguna duda que estos aspectos de la comunicación han venido para quedarse. Es decir, no hay duda de que tienen aspectos muy positivos, como tiene todo lo que tiene que ver con estos temas en relación a lo que pasa con los seres humanos. Pero uno de los problemas fundamentales es que hay que analizar si esto se llevó a cabo en función de que no había otra modalidad o si también realmente ha tenido buenos resultados, y eso lo vamos a tener que ver y analizar también con los orientados, a ver si esta modalidad ha dado el mismo nivel de aceptación que hemos tenido hasta ahora en otras modalidades de intervención, más cara a cara. Esto es un tema, ustedes piensen que nosotros en nuestro país, tanto la psicología como la psicopedagogía, están muy unidas a todo lo que tiene que ver la intervención personalizada en la temática de la orientación. Es decir, en el cara a cara, sea intervención grupal, institucional. Por un lado, esos temas. Ahora, el tema que diríamos que podemos llegar a pensar es que esto que nosotros estamos viendo y que estamos analizando puede darse
diríamos, desde la posibilidad que nos ha brindado esta forma de poder comunicarnos. El hecho de poder estar, de poder encontrarnos. Nosotros nos ha sucedido que realmente teníamos toda una serie de actividades programadas para el presente año y nos vio que de buenas a primeras tuvimos que dedicarnos a todo lo que significa remoto. Ahora no sé si ya está el tiempo o puedo dar una finalización más. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, doña Mirta, y queríamos agradecerle mucho todos esos aportes tan interesantes que usted nos brinda en esta tarde. Hay dos preguntitas que tenemos para usted. Están aquí en el chat. La primera de ellas dice, buenas tardes, me gustaría conocer la relación de la elección con las narrativas de las personas que eligen. Es decir, en el sentido de la narrativa de las que eligen. Ajá. Es decir, ¿en qué sentido? No Sí, me queda clara la pregunta. Sí, no lo menciona. Dice, lo voy a volver a leer a ver si lo podemos comprender. Dice, me gustaría conocer la relación de la elección con las narrativas de la persona que elige. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que siempre nosotros, en la persona que elige, es decir, hay algo que es importante, es la manera, lo que verbaliza, lo que realmente, cómo esa persona va en búsqueda de su deseo. Es decir, no hay duda que es diferente en cada contexto y en cada situación. Es decir, el psicólogo tiene que saber interpretar si eso, o el orientador, si la persona tiene relación entre el discurso y su posibilidad de poder llegar a una elección. Eso es un tema. Y por supuesto que eso hay diferentes formas. Cuanto más confuso es la situación, más necesita una intervención más personalizada. Es decir, nosotros trabajamos mucho con lo verbal, con lo que el sujeto dice en relación a. Pero evidentemente muchas veces lo que se dice va en contradicción con lo que se puede. Es decir, esos son aspectos en relación a esa temática. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta, y antes de presentarle la segunda pregunta, quisiera pedirles a todas las personas que están participando que no olviden registrar su participación. Hay una fórmula para eso que está en el chat y nada más se anotan ahí, son unos pequeños datos que estamos solicitando para tener una idea de las personas que nos han estado acompañando. Entonces, por favor, pedirle a todas las personas que están acompañándonos hoy que por favor registren su participación en esta dirección que está en el chat. La segunda pregunta, doña Mirta, dice, desde su experiencia en la implementación de los proyectos de orientación, ¿cómo han logrado esa integración de los diferentes actores sociales que usted menciona? Bueno, uno de los temas importantes a pensar es decir, es primero cómo construimos un proyecto, porque todas las intervenciones están mediados por proyectos, o sea, un proyecto en el cual hay un conocimiento de esa realidad, un conocimiento, si es de la institución, un análisis de esa institución, de los actores que intervienen, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces uno cuando habla de que está trabajando un tema en una institución educativa o en una institución por fuera de la institución educativa, es decir, lo que tiene que ver si nosotros vamos a hacer un programa, porque hay diferentes programas, es decir, la intervención de todos los profesionales
no es de todos los profesionales, es la intervención de lo que ese programa, ese sujeto o esos sujetos de la orientación necesitan. Por eso cuando nosotros hablamos de algo abarcativo, es si nosotros encontramos a alguien que estamos trabajando en un programa, en una comunidad, por ejemplo, que hemos llevado a cabo un programa sobre orientación, sobre embarazo adolescente, ¿qué sucede? Nosotros, diríamos, toda la delimitación del estudio, del trabajo y de la investigación para llevar a cabo eso, los hemos hecho conociendo la institución, los actores de esa institución, la problemática que existe, y por supuesto que para ese grupo serán, diríamos, unos los saberes o los campos que intervienen. Es decir, para alguien que tiene una problemática para la elección, donde sabemos que primero está su situación de parentalidad responsable, por supuesto que vamos a mediar la temática de la orientación hacia el estudio o el trabajo, va a ser posterior a lo que significa su situación de embarazo. Y por lo tanto va a estar en ese sentido, nos tenemos que comunicar o darle las herramientas para que ese grupo poblacional sepa todos los derechos y las obligaciones que se tienen dentro de las posibilidades de una comunidad determinada. Es decir, sabemos todo lo que puede dar dentro de las políticas públicas o sociales para que esa madre pueda llevar adelante su bebé. Pero además estamos conectados con las instituciones educativas, donde vamos a ver cuáles son las estrategias que le llevan a cabo para que esa madre pueda continuar estudiando y también pueda tener a su bebé. O sea, son todas las situaciones que son mediadas para poder y que intervienen en una situación de elección, que no es lo mismo para todos, por supuesto, pero sí sabemos que para que esa persona pueda llegar a elaborar un proyecto, va a tener que necesitar, es decir, una contención desde la política pública, una contención desde el Ministerio de Salud, una contención desde esa situación, diríamos, de primera ayuda, que son los centros de atención comunitaria. Es decir, todo eso realmente se va teniendo en esa instancia. Por eso siempre es fundamental dentro de esos programas. Por ejemplo, hay otros programas que tienen que ver con, diríamos, con población próxima a egresar, jóvenes próximos a egresar de las cárceles, que también se trabaja interdisciplinariamente con otros actores, y por supuesto que sabemos que para que esa persona pueda llegar a elaborar un proyecto educativo formativo, va a necesitar de políticas públicas, sociales, contención familiar, o buscar quiénes son los sistemas de sostén, ya que generalmente quienes están dentro de esas instituciones es muy difícil realmente lo que significa el poder reencontrarse con su propio grupo familiar. Es decir, por eso hay que siempre tipo redes, es todo lo que hay que ver. Es decir, el tema de la orientación que se ha ampliado, y cuando yo hablo del modelo teórico operativo, es en función de las nuevas problemáticas que fueron apareciendo. Entonces, como la situación es más compleja, sabemos que alguien, para que pueda elegir, tiene que estar mediada por otras instancias, si no es imposible realmente la elección. Lo mismo que pasa cuando hemos trabajado con poblaciones, diríamos, vulnerables o vulnerabilizadas. Si no había un recorrido, un recorte, un conocimiento, una apuesta con ellos de una manera diferente a cómo el sistema educativo se ha implementado, realmente es más difícil la posibilidad de una elección y el sostenimiento de esa elección. De allí la importancia de lo que ustedes nos han mencionado y ha hecho hincapié bastante en esta tarde del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Y del trabajo en redes que usted ha venido mencionando. No hay duda, porque no es lo mismo trabajar en un contexto
en la cual hay madre, hay familia, hay recursos, es decir, que también están sus problemáticas, pero ahí están sustentadas de otra manera. En ese caso, lo que más influye para ellos es el mundo del estudio, el conocimiento, los recorridos, posiblemente alguno también el mundo del trabajo, pero otras poblaciones, para hacer sus recorridos de elección, necesitan mucho de todo lo que significa el campo educativo, el campo del trabajo, el campo de las políticas públicas. Es decir, no hay duda que eso es más, en la mayoría de las universidades nacionales, en algunos de los programas que hemos trabajado, hay muchos recursos para retener al alumno, que después tenemos que analizar si se puede retener, pero una primera, diríamos, mirada en cuanto a recursos para poder sostenerse dentro de la universidad, están, porque ustedes recuerden que en nuestra universidad nacional el ingreso es irrestricto. Sí, muchas gracias, doña Mirta, por todos estos aportes que hemos recibido en esta tarde de parte suya. Nosotros también queremos agradecerles a todas las personas que han participado. No sé si es posible que pueda compartirles no sé si tal vez doña Cinia podría permitirme compartir la pantalla. Ah, bueno, sí, aquí está. Para compartirles un certificado de agradecimiento que tenemos para doña Cinia. Doña Mirta, ¿verdad? El presente certificado es de agradecimiento a la doctora Mirta Gavilán por su exposición en el webinar Retos y Desafíos de la Orientación en Tiempos Actuales. Nosotros vamos a hacerle llegar a doña Cinia esta pequeña muestra de agradecimiento desde parte de la Universidad Nacional y esperamos que en futuras ocasiones podamos tenerle presente para seguir y conociéndonos más. Bueno, yo les quería comentar, por si les interesa, porque todo esto es un recorrido muy, es decir, bueno, la mayoría de los temas en los cuales se han tratado están escritos, en algún lugar están, las investigaciones, los trabajos, las publicaciones, pero que nosotros tenemos mucho material en la página de nuestra institución, así que por eso pueden entrar a ver todos los conversatorios que espero que se los pase, que lo tiene Cindy, que se los dé después en cualquier espacio a todos los que a los que quieran intervenir, porque es una propuesta libre para todos. Precisamente queríamos reforzar la información y la solicitud de pedirles de que llenen el cuestionario, el link que se les dio de asistencia, porque así como lo mencionó doña Mirta, nosotros les podríamos hacer llegar la presentación y el enlace que ella acaba de mencionar. Así que, por favor, no olviden llenar el formulario que está en el chat con la asistencia para nosotros poder regresarles a vuelta de correo la información que doña Mirta acaba de compartir con todos nosotros. Les agradecemos muchísimo a este webinar, especialmente a doña Mirta y también a todas las personas que han participado, que hemos visto que han sido personas, bueno, de aquí, de la Universidad Nacional, de escuelas formadoras como la Universidad de Costa Rica y otras instituciones nacionales, pero también hemos recibido muchos saludos de parte de amigos de Argentina y también nuestros colegas de la Universidad de Panamá. Así que muchos saludos, muchos aprecio para todos ustedes. Nosotros finalizamos este webinar aquí, pero dentro de 5 minutos empezamos los talleres en las sesiones de Zoom que ya han sido enviadas por correo. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos.